Bueno, en la última entrega de nuestro seminario para trabajar Expediente Warren 2, el caso Enfield, nos quedamos en este plano, primerísimo primer plano de Vera Farmiga con los ojos cerrados, que dijimos que servía como transición para realizar lo que podríamos llamar el primer cambio estético del prólogo. Habíamos analizado los planos iniciales, de pronto nos encontramos ante este enigma, esta mirada enigmática que se clava en la lente de la cámara y que por lo tanto, parece que digamos, nos llama como espectadores de alguna manera, y un traveling de alejamiento que rimaba con el primer plano de la cinta, que era ese traveling que vimos que atravesaba el exterior de la casa, el exterior de Amityville, y que pasaba hacia adentro. Bueno, este traveling de alejamiento, que como vimos se apoyaba en un plano anterior, tiene una serie de rasgos interesantes. El primero es que es el primer plano que va a generar un segundo nivel, por así decirlo, espacial, casi me atrevería a decir diegético, pero esto habría que matizarlo, dentro del prólogo, es decir, estamos en el otro lado, esa dimensión paralela terrible que se empieza a perfilar en la saga Insidious y que por lo tanto es un territorio que forma parte de la escritura de Wan. Además es interesante ver que en el encuadre lo que tenemos es un pequeño foco de luz muy tenue directamente sobre Vera Farmiga y posteriormente, por supuesto, sobre el marido, pero haciendo que ella sea el centro del encuadre, y un reencuadre mediante esas dos figuras en contraplano que están situadas a la izquierda y a la derecha, en los dos extremos, como vemos, del frame. Esto es interesante, ¿por qué? Porque de nuevo se vuelve a marcar la figura del espectador como aquel que está en una posición muy cercano a ella por posición de cámara, pero al mismo tiempo encuadrado dentro de la imagen, es decir, claramente posicionado dentro del frame. Y ahora, si nos vamos al siguiente plano, veremos que la composición es muy parecida, porque encontramos tres términos. Uno, que al igual que ocurría con esos dos personajes, es el más cercano al espectador, tiene un espacio oscuro a izquierda y a derecha, que obliga a que la mirada vaya en profundidad. Es decir, si nos fijamos, la cámara está marcando una línea de mirada gracias al uso de la perspectiva que cae directamente sobre ella, que queda reencuadrada en esa profundidad de plano, ¡pap! Y en el cambio de plano, de nuevo nos encontramos con ese mismo toque. Lo que pasa es que aquí hay que prestar atención porque la cámara va a hacer una cosa muy interesante. En principio parece que este plano está nivelado, es decir, parece que está compuesto en términos de lo que llamamos la línea del horizonte. Ahora bien, hay que fijarse en la conexión que va a hacer Wan en el momento en el que el personaje femenino entre en plano por la izquierda, ahí está, y la manera en la que las diagonales, o lo mejor dicho, lo que serían las líneas horizontales de plano, comienzan a convertirse realmente en diagonales, es decir, hay una escoración de cámara que se va haciendo cada vez más evidente, de tal manera que lo que debería ser la línea principal compositiva del plano ha quedado desplazada, torcida, generando por lo tanto una marca de inquietud, algo que tiene que ver de nuevo con el orden de la mirada. De nuevo nos encontramos con una aproximación al rostro de Vera Farmiga, y este plano en concreto, va a ser clave para todo lo que vamos a trabajar hoy. ¿Clave en qué sentido? Hay una composición, por así decirlo, un patrón compositivo, mejor dicho, que se va a repetir prácticamente durante todo lo que nos queda de prólogo, que no es poco, y lo vamos a marcar. Una posición donde ella va a estar situada principalmente en el lado izquierdo del encuadre, perdón, en el lado derecho, según mira el espectador, y una información concreta que se va a posicionar en el lado izquierdo. A ver, fijaos que este plano tiene mucha tela en términos de composición, porque tenemos un primer término fuera de foco, es decir, ella está ligeramente desenfocada en el más allá, y un segundo plano que ocupa la parte izquierda del encuadre, donde está evidentemente la parte visual que a nosotros nos interesa, que está marcado por dos elementos claves. El primero, por una línea que separa el plano de manera vertical, que es el propio umbral de la puerta. Vamos a ver que los umbrales son importantísimos, son la gran figura compositiva del prólogo de Expediente Warren. Tendremos que pensar más adelante por qué. Y una segunda gran, digamos, un segundo dato estético importante, que es el cambio de iluminación entre la parte gélida, fría, oscura del más allá y esa parte cálida, marcada por el ámbar de las velas y marcada por el tipo de iluminación en ámbar, mucho más cálida, mucho más acogedora, que tiene lugar en el fondo de la imagen. Además, merece la pena fijarse que esto es como una especie de juego visual que Wan ha propuesto al espectador, porque
en el plano de partida, en el plano que nos llevaba al inicio de secuencia, esa iluminación era fría, era una iluminación oscura, es decir, una iluminación del más allá, mientras que en el plano de llegada, ahora sí, lo que tenemos es una iluminación mucho más cálida. Cambio de foco, es decir, ahora el rostro de ella será el que marque la línea, digamos, principal de mirada del espectador. Y una voz que llega desde la parte derecha del encuadre, esto veremos que luego también es muy importante, con una especie como de petición barra advocación para que evidentemente nuestra protagonista no siga accediendo a la verdad que le espera arriba, una verdad que le espera en la parte superior de la casa. Este plano, de nuevo, como hemos visto, está rimando con ese segundo plano de la cinta, con una diferencia, bueno, con varias diferencias fundamentales. La más interesante, luego veremos por qué, es esa colección de cuadros que están marcando en la escalera, están evidentemente puestos ahí por una razón narrativa de peso importante, luego veremos por qué. Y ahora, atención, porque vemos que detrás de ella era el espacio que se supone que correspondía al ático, según el segundo plano que vimos el otro día, mientras que aquí lo que va a ocurrir efectivamente es que el espacio clave es el espacio situado a la izquierda del encuadre. Y de nuevo, por eso decía antes que el plano que hemos visto anteriormente era fundamental, aquí tenemos una composición que en el fondo es exactamente la misma. Fijaos, habíamos partido, vuelvo un poquito hacia atrás, ahí está, de una composición en la cual ella se apoyaba sobre el umbral para, desde la parte derecha para acceder a esa parte cálida, esa parte situada a la izquierda. Cuando seguimos avanzando dentro de la película, nos encontramos de nuevo con ese mismo encuadre. A ver, un segundín. Ahí está. Con ese mismo encuadre, con algunas diferencias. Y esas diferencias son relevantes. La primera es que hay una rima en posición física entre Vera Farmiga y la mujer que pronto veremos que es una de las víctimas de la matanza de Amityville. Hay una semejanza ultra interesante que de momento voy a dejar apuntada, y es que tanto en la parte superior como en la parte inferior de la casa nos encontramos con un matrimonio en el cual él está dormido y ella está despierta. Ojo con esta idea porque puede ser luego muy interesante para cuando empecemos a trazar según qué interpretaciones. En cualquier caso, de nuevo, el umbral como figura clave, cambio de iluminación y ahora sí, la cámara se sitúa directamente desde el otro lado, fijaos como las líneas compositivas están completamente torcidas, hay un salto sobre el eje óptico que nos lleva directamente a este plano subjetivo de la mujer, donde vemos una construcción a partir de los ojos de ella, de la masculinidad, del marido hecho polvo. Esto ahora vamos a intentar pensarlo un poquito mejor. Con, y esto es súper importante, un salto de montaje muy brusco que vamos a ver que nos va a llevar muy lejos. Vamos a ir despacio, vamos a ir muy despacio porque esto hay que pensarlo con mucha claridad. Lo primero, cuando estamos aquí, aunque todavía no lo sabemos como espectadores, ahora como analistas sí que lo sabemos, ha habido un cambio en la gestión de la información. Este rostro ya no es exactamente el rostro de Vera Farmiga, sino el rostro de ese asesino que, digamos, ella ha conseguido meterse dentro de su cuerpo para volver a transitar su historia de terror. Luego, en este plano subjetivo no estamos mirando exactamente desde los ojos de Vera Farmiga, estamos mirando desde los ojos del asesino, cómo el asesino veía a su padre. ¿Y cómo lo veía? Pues no hay más que verlo como un bicho peludo, obeso, casi como posicionado ahí en una posición casi ridícula, ya asesinado, por cierto, lo cual luego va a ser un detalle que no va a ser baladí. Luego veremos la importancia que tienen este tipo de padres, mientras que la madre, que se suponemos ha sido despertada por los disparos de la masacre, hace ese gesto de mirar directamente a cámara. Hay una pregunta clave, una pregunta que has hecho, evidentemente, una pregunta absolutamente lógica, que se pronuncia tanto al asesino como al espectador. Fijaos que ahora el espectador está mirando
desde los ojos de Vera Farmiga, esto es, desde los ojos del asesino. Hay un triple salto en focalización, pero merece la pena también detenerse un segundo en el encuadre antes de entrar en el problema del montaje. Fijaos en ese muy inquietante, pero clave para el desarrollo de la película, cuadro que está situado a la izquierda de la figura femenina. No se ve con claridad, ya os voy diciendo yo que probablemente es una figura religiosa, quizá vinculada con el personaje de la monja, pero esto es algo que de momento yo apunto y que veremos si más adelante, cuando empecemos a avanzar más en el análisis, nos lleva a algún lado. Interesante cuestión, el salto de montaje. Esto va a ser clave para entender también todo el funcionamiento del prólogo y es otro de los rasgos claves de Wan. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué nos llama la atención? Porque lo que no se espera al espectador es la discontinuidad entre sonido e imagen. Es decir, en ese giro de cabeza está claro que Wan ha metido un corte de montaje y ha robado varios frames que tienen que ver con la lógica misma del movimiento. Es decir, ha violentado nuestra manera de mirar. Pero vamos a seguir adelante. Se vuelve a plantear esa pregunta clave, mientras que la respuesta, la única respuesta posible, viene desde fuera de campo en esa especie como de susurro de voz demoníaca. Ojo, ya tenemos dos voces en off que llegan desde fuera de campo. La introducción de la propia película dada por la propia Farmiga y ahora bien las voces estas escalofriantes como de locura que se supone que tiene el asesino de Amityville. Respuesta: disparo directo. De nuevo, esto va a ser importante. ¿Cómo se construye el disparo? Con un corte directo sobre montaje que roba algo de la acción, pero, y creo que esto es clave, deja una continuidad marcada en el sonido. Voy a subir un poquito más el volumen de la película para que podamos ver a lo que me refiero. Fijaos cómo golpe de montaje y ahora, en el momento en el que llega el asesinato, fijaos cómo el sonido no se corta, pero la imagen sí. Y automáticamente se introduce esa fotografía familiar que, por cierto, y esto es interesante, es la que faltaba dentro de esa subida a la escalinata. Y esa idea importante del padre descabezado, un padre que no tiene cabeza como tampoco lo tenía cuando era presentado, en este plano donde su traje, ese mismo traje que volverá a comparecer en la foto, corresponde directamente mediante corte superior del encuadre a una figura sin cabeza. Pero volvamos a la cuestión que nos ocupa. ¿Cómo están contados los asesinatos en este prólogo de Expediente Warren? Veremos que ahora sí, cuando nos lancemos al problema del asesinato del padre, salto de montaje, foto, plano de conjunto y durante un segundo, esto antes lo he parado y se ha visto, voy a intentar pararlo otra vez. Un segundo. Ahí está, no sé si lo habéis visto, un segundo donde comparece el rostro emborronado del padre. Y ahora sí, cuando accedemos a la foto total, ya definitivamente, foto que por cierto rima con la que aparecía en el prólogo de Insidious, pero esa es otra historia, de nuevo vemos que nos llega completamente escorada en relación a la línea del horizonte, es decir, nos molesta o nos problematiza visualmente. Seguimos a Vera Farmiga y ahora, atención, en este plano concreto se nos da la primera pista para entender como espectadores qué estamos viendo. Es decir, aquí aparece un nuevo elemento clave que después veremos en nuestra próxima sesión que va a ser fundamental, que es el elemento espejo. Tenemos a Vera Farmiga y tenemos a su hipotético reflejo, ahora sí el del asesino, situado en el otro lado de cuadro. Pero si os fijáis, de nuevo, en el fondo estamos trabajando en la misma composición. Mujer a la derecha, corte visual mediante una línea vertical, es decir, umbral y un término al fondo.
Nos encontramos en la segunda habitación del crimen, la habitación de los niños. De nuevo, plano de presentación de la protagonista. De nuevo, plano de conjunto. Dos niños sin rostro. Gesto que, digamos, sirve para suturar ambos planos. Y salto de montaje, se nos roba la imagen, se mantiene el sonido. Foto. Plano principal de la mujer. Salto de montaje y foto. Luego, yo creo que esto ya queda como súper atado. ¿Cuál es la construcción principal, digamos, o cómo decide James Wan mostrar estos primeros asesinatos? Estos asesinatos tienen que ver con la identidad, es decir, fijaos que todos, y esto además creo que esto es un dato que va a ser fundamental después para hacer un buen análisis de la película. Prácticamente a todos los retratos masculinos, tanto a los niños como al padre, aparecen boca abajo o con una parte del rostro seccionado o en este caso directamente sin rostro. Son cadáveres, si se me permiten las comillas, sin identidad. Y la propia película tiene que reconstruir esa identidad mediante forzados primeros planos en el momento en el que ocurre el crimen. Esto es difícil de pensar y tendremos que ver si luego en algún momento del análisis conseguimos entender exactamente por qué esto es así. Aunque ya voy adelantando una cosa. Recordad que el problema principal o uno de los problemas principales que comparecerán en cuanto arranque propiamente la trama será la ausencia de ese padre que ha dejado en la miseria absoluta a la familia protagonista, a todo lo que sería la familia Enfield, por así decirlo, ¿no? No quiero correr, pero sí que quiero por lo menos dejarlo apuntado. Se suceden estos dos asesinatos. De nuevo, ¡pam! Y aquí hay un salto hacia el nivel 1 de la película. Todo esto lo anotaremos cuando trabajemos la estructura. Cuando se termina el primer ciclo de asesinatos, cuando ya hemos visto efectivamente cómo ocurrieron los asesinatos de Amityville, Wan salta desde ese más allá para abrocharlo con un primer plano de Vera Farmiga, que era donde empezábamos el análisis de hoy, y que nos llevará a estos dos rostros, al contraste de estos dos rostros, explicado a su vez por esta composición absolutamente extraordinaria en la que se conjuga esta base principal que hemos visto de jugar con el dintel, el umbral, la mujer a la derecha y a la izquierda, en otro plano en profundidad, la chicha informativa. Yo creo que por aquí, por hoy, hemos avanzado bastante. La próxima sesión intentaremos ver cómo hilar todo esto y cerraremos sobre todo el análisis estructural del prólogo.